Saludos y bendiciones. Qué bueno encontrarnos como cada sábado aquí en su espacio Hablemos de la Biblia. Para nosotros es un honor, un placer compartir con ustedes estos pasajes bíblicos de las Escrituras. Y en el día de hoy vamos a tratar un tema muy interesante que es acerca de cómo se escribió la Biblia, quién escribió la Biblia. En fin, vamos a hacer un recorrido literario conforme a todo el pasaje o la Biblia completa, desde quién la escribió hasta cuántos capítulos tiene las Sagradas Escrituras. Así que para iniciar con este estudio me gustaría que producción, por favor, me colocara una base bíblica que partiendo de ese punto vamos a hacer nuestro estudio. Y dice así. Esto se encuentra en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Dice que toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Gracias, producción. Interesante versículo que escribe el apóstol San Pablo hablándole a Timoteo conforme a las Escrituras, al libro más vendido de toda la historia. Y cómo no, aquí en la República Dominicana tenemos el honor de que es el único país del mundo, oigan esto, el único país del mundo donde en su bandera está plasmada una Biblia abierta en el libro de Juan, donde dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Pero también que nos hace diferente también de otras naciones, que en nuestro país hubo un decreto de la ley 204-84 que dice que todos los 27 de septiembre, oigan esto, todos los 27 de septiembre se celebra el Día Nacional de la Biblia. O sea, nuestro país es un país bendecido que cree en Dios y que cree en su palabra. Yo recuerdo una expresión que decía el presidente George Washington, que es difícil gobernar el mundo sin Dios y sin la Biblia. Y que él conocía 89 grandes hombres en toda la historia de su vida y que 87 hombres de eso eran estudiosos de la Biblia. La Biblia de por sí trae recuperación, regenera el alma, ayuda al individuo desorientado, nos guía por el buen camino y ayuda a las naciones y a los gobiernos a andar en justicia y en verdad. Ahora vamos a entrar inmediatamente en lo que es el estudio de la palabra de Dios bajo el concepto que acabamos de leer, que toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, corregir, redarguir e instruir en justicia. Entonces, la primera parte que nosotros queremos tratar, ¿quién escribió la Biblia? Porque muchas veces decimos o escuchamos, no, la Biblia fue escrita por los hombres, en fin, y pudieron plasmar cualquier cosa. Nosotros entendemos que la única parte de la Biblia que fue escrita por Dios, ¿saben ustedes cuál fue? Fue en aquel encuentro que tuvo Moisés con Dios en el monte, que Dios mismo con su dedo le plasmó los 10 mandamientos. Esos son los únicos escritos de la Biblia que fueron escritos por el dedo de Dios. Ahora lo demás, ¿quiénes fue que le escribieron? Lo demás dice que fueron escritos por 40 hombres en toda la historia de su vida. Oye, 40 hombres escribieron la Biblia. ¿Y quiénes eran estos hombres? No eran hombres simplemente que podamos decir que había un erudito, que había personas con gran capacidad intelectual. No, la Biblia fue escrita por un sinnúmero y variado de personas de toda índole y estratos sociales. Ahí vemos que había un pescador, ahí vemos que había un carpintero, ahí vemos que había sacerdote, cobrador de impuestos, fabricante de tiendas, médicos, o sea, de toda jerarquía escribieron la Biblia, pero en sí en su alrededor fueron alrededor de 40 hombres que le escribieron. Ahora bien, ¿y de dónde proviene la palabra Biblia? La palabra Biblia viene del griego biblio, que quiere decir colección de libros. La Biblia inicialmente se escribe en 3 idiomas, en hebreo, en arameo y en griego. En esos 3
en esos tres idiomas se escribe las Santas Escrituras. Ahora bien, ¿en qué tiempo se escribe la Biblia? En realidad la Biblia, para escribirse completamente, dura alrededor de 1500 años. Oigan esto estamos hablando de que esto equivale a 15 siglos de escritura, que la Biblia fue completada. Durante ese periodo, 40 hombres de diferentes lugares que muchos ni se conocían, comenzaron a escribir bajo la inspiración divina lo que fueron los escritos de esta Biblia. Ahora permítanme darle un resumen completo de cada pasaje con referente a en qué año, en qué época, en qué siglo se escribieron cada libro de la Biblia. Por ejemplo, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio lo escribe Moisés. ¿Cuándo lo escribe Moisés? En el 1400 antes de Cristo. Los primeros libros de la Biblia se le denomina los libros del Pentateuco. Penta quiere decir 5 rollos. Y simplemente en el pueblo judío le tienen otro nombre, porque esos son los 5 libros sagrados, porque fue Moshe Rabenu, como ellos le dicen, fue que escribe esos libros bajo la inspiración de Dios, del Espíritu Santo. Entonces, en ese libro le llaman la Torá. La Torá, y una parte del gran contenido que tiene el Antiguo Testamento, el pueblo judío le llama la Taná. O sea, entonces fue escrita en el 1400 antes de Cristo. Luego sigue Josué. Josué fue escrito en el 1350 antes de Cristo por el mismo Josué. La Biblia tiene algo, que hay libros que llevan el mismo nombre del escritor y hay otros que no. Por ejemplo, Jueces, Ruth, 1 Samuel, 2 de Samuel, lo escribe, Samuel escribe una parte. Hay un profeta llamado Natán que escribe otro, y uno que se llama Gad escribe otra parte del libro, que no llevan el mismo nombre. Entonces, Job, hay un misterio que muchos dicen que no saben quién fue que escribió a Job, ese poderoso libro que trae mucho aliento a aquellas personas que en momentos difíciles lo pierden todo. Y una palabra hermosa que nosotros podemos encontrar en el libro de Job es que cuando Job es despojado de todo, dice esta palabra: Jehová Dios dio, Jehová Dios y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Un libro muy interesante, porque podemos ver que a pesar de la turbulencia de la vida, que puede perder cuantiosas cosas, seres amados, propiedades, trabajo, y quedar enfermo en un momento, este grandioso hombre pudo decir a voz alta: Jehová Dios y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Entonces, ese libro, aluden muchos eruditos que ese libro lo escribe Moisés. Oigan esto, y así está también contemplado, de que Moisés escribe el libro de Job en el 1400 antes de Cristo. También vemos a los salmos, muchos autores. En los salmos hay 150 capítulos, y de esos 150 capítulos, uno de los que más se escribe es David. Pero David no fue que escribió los 150 salmos. Habían muchos más escritores de ellos mismos, pero David fue que escribió la mayoría de los salmos. ¿Y lo escribe cuándo? En el año 1400 antes de Cristo. Luego sigue Proverbio, Eclesiastés y Cantares, libro de sabiduría, libro de conocimiento. ¿Quién lo escribe? Lo escribe un hijo de David llamado Salomón. ¿Que lo escribe cuándo? En el año 900 antes de Cristo. Luego sigue Isaías, que le llaman el profeta mesiánico, y el libro de Isaías tiene una connotación especial porque es un libro que tiene 66 capítulos, igual que el libro sagrado de la Biblia completa, que tiene 66 libros. O sea, a Isaías le dicen que es una Biblia en miniatura, porque tiene 66 capítulos, la misma cantidad de libros enumerados que tiene la Biblia completa de los protestantes o evangélicos. Luego sigue Jeremías y Lamentaciones, que lo escribe Jeremías. El mismo Jeremías es plasmado en el libro de él, pero también escribe otro que se llama Lamentaciones, y lo escribe en el año 600 antes de Cristo.
Luego sigue Ezequiel, que también lleva el mismo nombre de él en el 550 a.C. Daniel en el 550 a.C., que lleva el mismo nombre, son libros proféticos. Osea lo escribe en el 750 a.C. También sigue Joel, lo escribe en el 850. Amós, cuando estoy hablando de Joel, Amós, Abdías, Miqueas y Nahum, son los profetas menores que escribieron, y todo ellos lo escribieron desde el 850 hasta el 430 antes de Cristo. Luego vienen los libros del Evangelio, que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que fueron escritos en el 55 después de Cristo, 50 después de Cristo, 60 después de Cristo, 90 después de Cristo y 65 años después de Cristo. Entonces, en fin, ahí está el resumen de los tiempos en los cuales fueron escritos los libros de la Biblia. Ahora bien, la Biblia fue escrita en 3 continentes. Gracias por esa imagen preciosa que vemos ahí, ¿verdad? De esos hombres inspirados por Dios que escribieron las Sagradas Escrituras. La Biblia fue escrita en 3 continentes. Oigan esto, aquí hay datos muy interesantes. La Biblia fue escrita en Asia, en Europa y en África. Asia, Europa y África fueron los 3 continentes donde se escribió la Biblia. Ahora bien, ¿sabían que en el Antiguo Testamento hay más de 300 profecías respecto a la venida de Cristo? También un dato interesante. Algo que me gusta también de esto es que cuando la Biblia se escribe, aparecen las 40 hombres, vemos la época, pero nosotros queremos saber ¿por qué la inspiración de Dios? ¿Cómo es que la Biblia es inspirada? Me gustaría leerle este pasaje. Comparando la Biblia, oigan bien, comparando la Biblia con los escritos islámicos del Corán, el Corán es el resultado de una compilación hecha por un solo hombre, Said bin David. Ese es el que escribe el Corán, oigan esto. La guía del suegro de Mahoma, Abu Bakr, es que hace que este joven comience a escribir lo que es el Corán. En el año 650 después de Cristo, un grupo de eruditos árabes conforman una versión unificada y destruyen toda la copia del Corán para preservar la unidad del Corán. Ahora bien, la Biblia presenta a sus héroes tal y como es. Ahora, el Corán y otros libros, mientras que la Biblia ya estaba unificada, el Corán, los libros de Mormón y otros libros de religiones en particulares estaban divididas y fueron unificadas por una sola persona, mientras que la Biblia desde el inicio de su creación, sus libros han estado conectados y han estado transmitados juntos desde el comienzo, desde la creación, por diferentes hombres que no se conocían, pero como es una revelación de Dios, entonces estos libros permanecieron todos unidos, toda esta recopilación, y la Biblia es una secuencia de la palabra misma de Dios y que su contenido se centra en la persona de Jesucristo bajo la inspiración de su Padre, que es Dios. Entonces, eso es la diferencia de que lo hace un libro inspirado de otros libros, que vemos que otro escrito una sola persona. Este libro lo escriben muchas personas y que tienen todo el mismo contenido bajo la persona de Jesucristo. ¿Y qué me agrada de esta parte de este escrito? Que dice que todo hombre que escribió en la Biblia fue un hombre común y corriente, igual que tú y yo, que cometieron error, pero que lo hacía diferente a ellos de otros escritores era que su confianza estaba plenamente en Dios. ¿Y cuál es el mensaje con esto que quiero comunicarle? Que muchas veces nosotros cometemos ciertas faltas, ciertos errores y nos limitamos a seguir avanzando en la vida porque entendemos que hemos fracasado. La Biblia fue hecha de hombres que fracasaron. La Biblia fue escrita por hombres que cometieron muchísimos errores, pero que creyeron a Dios. Número 1, creyeron a Dios. Y número 2, su confianza, a pesar de sus errores, nunca se desviaron del propósito que Dios tenía sobre ellos. Ahora algo
importante en qué material se escribe la Biblia. Hoy la Biblia la tenemos digital en nuestro teléfono, en tablet, en nuestra laptop, y la tenemos en nuestro libro físico, así como está. Pero cuando inicia la escritura de la Biblia, se escriben en dos tipos de materiales, principalmente. Habían otros, pero estos eran los principales que se escribía las escrituras. ¿Cuáles eran? Era el papiro y el pergamino. ¿Qué era el papiro? El papiro era una planta como una caña, un tipo de bambú casi que se daba a la orilla del río de los ríos de Egipto. Y que entonces desde ahí sacaban esa estilla, esa caña, la pelaban, y de ahí entonces salía lo que era el papiro, que también se dice que el papel viene de la palabra papiro. Ahí era que se comenzaban a escribir los primeros escritos de la Biblia. Luego entonces llegan lo que son los pergaminos. ¿Qué son los pergaminos? Ahí viene otro material en que se escribe la Biblia. El pergamino no era más ni nada menos que la piel de los animales, de la cabra, hasta de un ganado, de chivo, de cabra, de un sinnúmero de cosas que le quitaban los pelos. Oigan esto al pergamino, le quitaban los pelos a la piel que le quitaban a estos animales, la cepillaban y ahí comenzaban a escribir lo que era la inspiración divina de Dios en esos libros. Entonces los materiales decíamos que son papiro y pergamino. Ahora bien, ya sabemos esto. Ahora, ¿cómo está dividida la Biblia? Es interesante que nosotros tengamos en mente este pasaje de cómo está dividida la Biblia. La Biblia está dividida en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Hay algo importante que debemos de saber. La Biblia evangélica tiene 66 libros. La Biblia católica tiene 73 libros. Una diferencia, 66, 73, de 7 libros. ¿Por qué la Biblia católica tiene 7 libros de más que la iglesia protestante o evangélica? ¿Sabían ustedes que en la antigüedad, antes de un libro ser admitido a lo que es el conglomerado de la Biblia, que es el conjunto de libros que viene Biblio, conjunto de libros, dice que tenían que pasar por el canon? ¿Y qué es lo que es un canon? Un canon, la palabra canon quiere decir vara de medir. O sea, eso era como una academia que había para ver si esos libros eran inspirados por el Espíritu Santo, por Dios mismo. Tenían que pasar por el canon. Había diferentes canon. Entonces, el canon protestante dijo que 66 libros fueron los que dieron, ¿verdad?, la veracidad de que fueron inspirados por Dios y lo plasmaron en la Biblia protestante evangélica. Mientras que la católica también tenía un canon, entonces dice que esos 7 libros adicionales también estaban inspirados. Entonces hay una disyuntiva en si son inspirados o no son inspirados. La iglesia evangélica lo descartó como inspirado, la iglesia católica lo mantuvo y lo plasmó en su Biblia. Por eso la Biblia católica tiene 73, la de los evangélicos protestantes y otras denominaciones cristianas tiene 66 libros. Simplemente los míos tienen 7 de más, los míos 7 de menos. Algo interesante también de que los libros que están plasmados en la Biblia católica son los mismos que los nuestros. Lo único que son esos 7 adicional, pero que tienen una connotación también muy emotiva, muy espiritual, lo cual por eso yo no lo descarto, ni tampoco juzgo esos libros, porque traen un mensaje divino, inspirador para la sociedad. Seguimos ahora con el detalle de que, ¿sabían ustedes de que la Biblia en sus escritos iniciales se escribió todo corrido? O sea, no estaba dividido como la tenemos hoy en lo que es libro, capítulo y versículo. Entonces, ¿quién divide la Biblia en capítulo y en versículo? Permítanme este dato. Stephen Langton fue un sacerdote, un arzobispo de la Catedral de Berry, que en el año 1227, oigan este dato, la primera Biblia la divide en capítulos.
O sea, es más fácil leerla ahora. La Biblia en el libro tal, en el capítulo tal, en el versículo dice esto. Pero antes la Biblia era completamente sus escritos corridos sin tener una división en capítulo ni en versículo. Pero en su infinita voluntad, Dios inspira a este hombre para dividir las Sagradas Escrituras en capítulos para que sea más fácil para el lector de este tiempo. Entonces, en el 1227, un arzobispo católico, Stephen Langton, entonces es él quien divide la Biblia por vez primera en capítulo. Luego, entonces, esa es la parte del Antiguo Testamento. Entonces, hay otra parte de la Biblia que es dividido en capítulos también, que es la parte del Nuevo Testamento, que fue también dividida por alguien llamado Wycliffe. Wycliffe en 1382 divide también las Sagradas Escrituras, tomando en cuenta la división que hizo por vez primera el arzobispo Langton. Entonces, esas dos personas merecen un reconocimiento por hacer este arduo trabajo en lo que es la división de la Biblia en capítulos y en versículos. El Antiguo Testamento fue dividido en versículos por un rabino judío llamado Natán en el 1448 después de Cristo. Entonces, Robert Steen, también conocido como Estéfano, fue el primero en dividir el Nuevo Testamento en versículos, y otro personaje que divide porque el Antiguo le tocó a una parte y el Nuevo Testamento lo divide a otra parte. Entonces los versículos del Nuevo Testamento fue dividido por esta persona llamado Estéfano en el 1555. Ahora, ¿cuántos versículos tiene la Biblia? Oye, le estoy dando estos datos para que entiendan y vean de dónde viene, qué es lo que nosotros tenemos a mano, quién fue quien la inspiró y la razón de por qué este programa de Hablemos de la Biblia y cómo no esta celebración que se aproxima en los próximos días del 27 de septiembre, que es el Día Nacional de la Biblia aquí en la República Dominicana. Entonces la Biblia tiene algo peculiar. La Biblia tiene 31.102 versículos, 31.102 versículos y 1.189 capítulos. El capítulo más corto es el Salmo 117. El capítulo más largo es el Salmo 119. Y el versículo más largo es Estel 8:9 y el más corto es Juan 11:35. Y el centro de la Biblia, oye bien, la mitad de la Biblia, oye este dato, radica en un pasaje bíblico que se encuentra en el Salmo 118:8. Oye esto, el centro de la Biblia, la mitad de la Biblia está en el Salmo 118, versículo 8, que dice lo siguiente, oigan esto: es mejor confiar en Jehová que confiar en los hombres. Qué bonito detalle tenemos, ¿verdad? Que en el centro, la mitad de la Biblia, podemos encontrar este pasaje del Salmo 118:8, donde nos dice que es mejor confiar en Dios, en Jehová, que en los hombres. Y este es un mensaje que le transmitimos desde aquí, desde nuestro programa Hablemos de la Biblia, que en momentos difíciles, en momentos oscuros, confíe en Dios. Aprenda a llevar sus problemas delante de Dios. Aprenda a dirigirse cuando tiene dificultades a Dios. Mira este pasaje, míralo ahí, te lo pusimos en pantalla para que lo plasme y lo guarde en tu corazón. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipe. Todas las naciones me rodearon, mas el nombre de Jehová yo las destruiré. Me rodearon, si me rodearon, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Ese es el centro de la Biblia. La mitad de la Biblia nos transmite ese mensaje de amor y ese mensaje de confianza, que a pesar de las circunstancias adversas y difíciles, aprenda a confiar en Dios y no en el hombre.
Asimismo, también la Biblia transmite un mensaje que dice que maldito el hombre que confía en el otro hombre. Dios siempre, desde su naturaleza, nos ha abierto los brazos para que nosotros aprendamos a confiar en Él, a depender de Él, y que todas las circunstancias que nosotros tengamos adversas se las presentemos a Él y no a los hombres. Muchas veces cuando tenemos dificultades queremos acudir al amigo, allí al familiar, no sabiendo que muchas veces lo que toma nuestro problema para juzgarnos, para criticarnos y no para ayudarnos. Entonces, cuando haya problemas en la vida, el centro de la Biblia te dice, confía en Jehová y no confíe en los hombres. Ahora, algo importante que vamos a trabajar ahora en estos minutos que nos restan es las curiosidades bíblicas. La Biblia tiene un sinnúmero de curiosidades y vamos a transmitir en estos minutos que nos restan algunas de ellas. Lo primero es que la Biblia es el libro más vendido en todo el mundo. Oigan esto, la Biblia es el libro más vendido de todo el mundo y es el libro también en una parte más odiado. ¿Por qué? Porque hay personas que dicen que esto es falacia, que esto es un engaño, que esto lo que es una abominación, en fin, un sinnúmero de cosas, y han querido destruirla, han querido quemarla, aplastarla, y ya ustedes saben todas las cosas negativas con ella. Pero hoy, en el siglo XXI, en el año 2023, todavía tenemos la Biblia. ¿Por qué? Porque en ella misma hay un pasaje que dice, el cielo y la tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Entonces, miren estas curiosidades. Fue escrita en aproximadamente 1500 años. Es el libro más vendido en la historia, con un récord de venta de aproximadamente 5 billones de copias. Oigan bien, 5 billones de copias. Hay más de 3200 versículos con profecía contenida en la Biblia o escrita desde la existencia de la misma. Es el libro más robado de la librería. Oigan esto, es el libro más robado de la librería. Está disponible en más de 2454 idiomas. Es el libro más resaltado y subrayado. Los únicos libros de la Biblia donde no se menciona el nombre de Dios es Esther y Cantares. Oigan esto, en la Biblia, que es la palabra de Dios, hay 2 libros que no se menciona el nombre de Dios, que es Esther y es Cantares. Pero que detrás del telón de Esther, de ese libro fascinante, que le invito a que lo lean, en ese libro la mano de Dios está detrás de todo el entramado de esa historia. República Dominicana es el único país en tener la Biblia en su bandera. Y oigan este detalle que me asombró cuando lo leí, que dice que China es el país que más produce Biblia. China, el país comunista, a donde el evangelio no crece, no tiene un grandioso crecimiento porque es prohibido en gran parte de ella. Es el lugar a donde se imprimen más Biblia. Interesante. Me gusta Louis Wayne construyó en 1930 la Biblia más grande del mundo, la cual mide 1.10 metros de alto. Asimismo, cuando se abre, mide 2.48 de ancho y pesa más de 496 kilos. El nombre más largo de la Biblia se encuentra en Isaías capítulo 8 versículo 3. Es Mashel Salah Hatbat. Oigan, un nombre en 3 nombres es el nombre más largo que está en la Biblia. En total hay una variedad de 49 comidas de la Biblia. La frase no tema y sus variaciones aparecen 365 veces en la Biblia. La Biblia se desarrolla en 3 continentes americanos, como decíamos ahorita, en Asia, África y Europa. En el mundo se venden, oigan este dato interesante, en el mundo se venden 50 Biblias por minuto en promedio. Oigan esto, 50 Biblias por minuto en promedio se venden alrededor del mundo. La última palabra de la Biblia es amén.
En la Biblia no hay descripciones de la apariencia física de Jesús. Oigan este dato, que nosotros vemos que hay personas que han pintado el rostro de Jesús y lamentablemente decirle que en la Biblia no está cómo era el rostro de Jesús. Entonces, ¿de dónde sale ese rostro de Jesús? Bueno, ahí lo dejaremos para otro programa. Otro dato interesante, la Biblia contiene 3100 profecías que faltan por cumplir. Oigan esto, 3100 profecías que están faltando por cumplir, ya que la Biblia es un libro profético. El hombre más nombrado en la Biblia es David. Oigan esto, David, ese personaje aquel que mató a Goliat, que el Señor le dio como seudónimo, que es un hombre conforme al corazón de Dios, es el nombre que más se menciona en la Biblia. Y oigan este otro dato, la palabra cristiano solo aparece 3 veces en toda la Biblia completa. 3 veces. Y recuerden que la primera vez que se le llama cristiano a alguien en la Biblia fue en una comunidad llamada Antioquía, a donde fueron a llevar y hablar de Jesús, y ahí le pusieron, ahí vienen los cristianos. Entonces se puede leer la Biblia completa en voz alta en 70 horas seguidas. Oiga bien, 70 horas seguidas usted puede leer la Biblia. ¿Qué dato, no? La Biblia más pequeña del mundo cabe en la punta de un bolígrafo. Un grupo de científicos grabó el Antiguo Testamento en un disco de silicona y lo llaman la nanobiblia. Solo hay 2 hombres que fueron al cielo sin morir, según dice la Biblia. Y estos fueron, además de Jesús, Enoc y Elías. La Biblia tiene 1189 capítulos, 929 en el Antiguo Testamento y 260 en el Nuevo Testamento. Este mismo es el tamaño de la Biblia. Dice que también el capítulo que tiene más versículos es el Salmo 119 y el que tiene menos versículos es el Salmo 117. La primera Biblia en imprimirse fue la Biblia Geneva, en el 1557, en Geneva, Suiza. Además, esta versión fue la primera que tuvo versículo, comentario, nota al pie y referencia cruzada. Y debido a un error tipográfico, hay una Biblia en inglés que dice, cometerás adulterio. Oigan esto. Éxodo dice, no cometerá adulterio, y un error tipográfico de una Biblia que se produjo en 1631, aparece el tema, cometerás adulterio. En otro error tipográfico también, describe a Dios como ella en vez de él en el libro de Ruth. Y otra curiosidad más de la Biblia es que dependiendo del tamaño y la edición en promedio, la Biblia tiene 1200 páginas. O sea, la Biblia en sí está llena de riqueza, está llena de datos curiosos e importantes que nosotros debemos de aprender. Pero no simplemente vamos a ver las curiosidades de ella, sino lo importante que es la Biblia en el corazón del hombre. Cada vez que tú vayas a tomar una decisión, cada vez que tú vayas a realizar algo en tu día, yo te invito a que comparta y abra tu Biblia. Todas las decisiones que se toman conforme a lo que dice la palabra de Dios, permítanme decirte que las cosas deben de salir bien. La Biblia dice, encomienda a Dios, a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Cuando tomamos la Biblia como referencia para elaborar nuestro trabajo, para estudiar, para edificar una familia, para realizar cualquier ejercicio cotidiano en la vida, si tomamos la Biblia como referencia, las cosas deben de salirnos bien. Por eso cuando iniciamos, leímos las Sagradas Escrituras en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, a donde Pablo le dice a Timoteo,
Toda esta escritura es inspirada por Dios, pero recuerda, son útiles. ¿Para qué? Para enseñarte, para corregirte, te reprende, para redarguir, en fin, para crear hombre de justicia enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, mi consejo desde aquí es a cada amigo, a cada hermano que nos ve, que abra su Biblia. No use la Biblia como un amuleto, como muchos la tienen, que solamente cuando van de salida lejos agarran la Biblia. O si están en la casa, la dejan abierta en un Salmo X, en el 23, en el 91, y la utilizan como la muleta. La Biblia no es un amuleto. La Biblia es un estilo de vida que cuando nosotros la leemos, la aplicamos a nuestras vidas y ejercemos lo que ella nos dice, nuestras vidas tienen que cambiar, nuestra vida tiene que ser diferente. Nuestro entorno cambia completamente cuando nosotros vivimos a la luz de la palabra de Dios. Y como decíamos, el 27 de septiembre en la República Dominicana se celebra el Día Nacional de la Biblia y que nuestro país, único en el mundo que tiene una Biblia abierta en el libro de San Juan, con el texto, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, eso da mucho que decir de una nación como esta. Entonces la nación que pone en alto el nombre del Señor, esa nación es bendecida. Y así también tú, cuando tú pones en alto el nombre del Señor, le buscas, escudriñas tu palabra, tú serás un hombre y una mujer bendecida. Nuestra exhortación desde aquí, desde su programa Hablemos de la Biblia, que no vaya a ningún lugar, no te muevas, no tome decisiones sin antes consultar la palabra de Dios. Te lo dice alguien que por experiencia lo ha visto y lo ha practicado, que cuando leemos la palabra y la ponemos en práctica, las cosas salen bien. Así que hemos llegado a la parte final de nuestro programa. Será hasta el próximo sábado en otra entrega más de Hablemos de la Biblia. Así que muchas bendiciones y hasta la próxima semana.